Almidón resistente. Seguro que has escuchado esto, seguro que has escuchado que es importante para nuestra alimentación, que es fundamental que te comas las patatas enfriándolas después de haberlas cocinado con un mínimo de 8 horas en la nevera para generar ese almidón resistente. Incluso el arroz, que también hay que cocinarlo, hay que dejarlo enfriar para generar ese almidón resistente que es buenísimo y que te va a salvar la salud. Pues si te interesa esto, quédate que te cuento cositas sobre el almidón resistente. Te cuento primero qué es el almidón, hablamos luego del almidón resistente y luego ya tú valoras qué hacer con las patatas, si las enfrías o no, o con el arroz. Pues el almidón no es otra cosa que un tipo de polisacárido complejo, que es básicamente un tipo de hidrato de carbono. En las plantas, por ejemplo, en los vegetales es la principal forma de almacenaje de hidratos y en la dieta humana pues es una fuente de energía como todos los glúcidos, los hidratos. Está compuesto por dos moléculas, la amilosa y la amilopectina. La amilosa compone más o menos entre el 20 y el 30% de la composición del almidón. Es un poco más resistente a que las enzimas digestivas la deshagan y por lo tanto se transforma en ese almidón resistente. Y la amilopectina, que representa más o menos un 70 o un 80% de ese almidón, gracias a que tiene una estructura ramificada que se llama, pues es como más accesible para que esas enzimas digestivas la deshagan y sea más accesible. Es decir, que se descompone más rápido y su absorción es mejor. La digestión del almidón, que evidentemente comienza en la boca gracias a la saliva, por la acción de la amilasa salival, que lo que hace es convertir este polisacárido en un oligosacárido. Y luego, pues evidentemente pasa al intestino, que gracias a la amilasa pancreática, pues acaba de descomponerse en diferentes moléculas, podríamos decir, como por ejemplo la maltosa, entre otras. Cuando ya está en el intestino, pues las células epiteliales de ese intestino pues ya lo derivan a las diferentes células y lo convierten en energía, podríamos decir, y expresado así de una forma un poquito rápida. Así que, resumidamente, el almidón, que una vez ha pasado ya los procesos digestivos, se convierte en glucosa, pues para generar, por ejemplo, glucólisis o en el ciclo de Krebs, que te hablo de él en este vídeo que te voy a dejar por aquí muy interesante sobre la dieta keto. Y básicamente pues, se produce el ATP, el adenosintrifosfato, que es la principal fuente energética de las células. Sabiendo esto, podemos clasificar el almidón en tres tipos: el de rápida digestión, el de lenta digestión o el almidón resistente. El de digestión rápida, evidentemente, pues se digiere muchísimo más rápido y hace que esté más directamente relacionado con los picos de glucosa. El de digestión lenta, justamente lo contrario, es un poquito más sostenida esa liberación de glucosa en sangre. Y el almidón resistente, que como no es absorbido en el intestino, llega hasta el final, que es el colon, al igual que harían con la fibra para que la microbiota intestinal lo aproveche, sea como ese alimento para la microbiota, para la flora intestinal. Y ahí es donde se producen ácidos grasos de cadena corta que son muy interesantes también para tu salud. Así que el almidón resistente se comporta igual, podríamos decir, que la fibra dietética, que por si quieres saber algo más sobre la fibra, te dejo también este vídeo por aquí. Y entramos ya en materia sobre el almidón resistente. La ciencia nos la clasifica, este almidón resistente, en 4 tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, una clasificación científica básica. A nosotros el que nos interesa, sobre el que yo te estoy hablando hoy, es el tipo 3. Es un tipo de almidón que también le llaman almidón retrogradado, y es el que aparece, como te decía, cuando en algunos alimentos previamente cocinados se enfrían, y este enfriamiento lo que provoca es que el almidón, las moléculas del almidón, se reorganicen de una manera un poco más duras, podríamos decir, más resistentes a la absorción en el intestino delgado. Como te explicaba antes, en el colon es donde se transforma ese almidón resistente y aparecen esos ácidos grasos de cadena corta, como por ejemplo el butirato. Ya que esto sucede en el colon, esto sirve de energía para las células energéticas del colon, que son los colonocitos, además de que esto también tiene propiedades antiinflamatorias. Regula el metabolismo de la glucosa, es decir, que mejora la sensibilidad a la insulina y regula los picos glucémicos en sangre. Y esta es muy interesante y además comparte, por ejemplo, con la fibra, que es promover la aparición de la saciedad. Así que influye en la liberación de hormonas que regulan la aparición, pues, del apetito. Si hacemos un breve resumen de todos sus beneficios: mejora de la salud digestiva en general, reducción de algunas enfermedades como la diabetes tipo 2, es decir, de la regulación de la glucosa en sangre, mejora la composición de la microbiota intestinal y puede influir en la promoción de la pérdida de peso, que es ahí donde vas a ver la mayoría de contenido relacionado con el almidón resistente. Te van a decir que tienes que comerte las patatas, pues como te decía, habiéndolas cocinado, dejándolas en la nevera por lo menos 8 horas, para que luego ese almidón resistente te ayude a adelgazar. Esto no es bien así, pero bueno, sí que es cierto que te va a ayudar a tener una mejor flora intestinal. Y además, por si esto fuera poco, ayuda a regular también el colesterol e incluso a prevenir enfermedades cardiovasculares. ¿Dónde vamos a encontrar en los alimentos ese almidón resistente que es interesante?
Pues por ejemplo, como hablábamos de la patata una vez cocinada caliente, podríamos decir, si comemos unos 100 gramos de esa patata, aproximadamente 1-2 gramos van a ir a parar a ese intestino que no va a ser absorbido y por lo tanto al colon y van a convertirse en ese almidón resistente en una especie de alimento para la microbiota. Pero es cierto que si pasamos a ese proceso de enfriamiento, son unos 3-5 gramos lo que conseguimos obtener. Así que sí, es cierto que la patata una vez cocinada y enfriada durante unas horas, pues fíjate que podemos obtener entre 3-5 gramos, que es el doble o incluso un poquito más de lo que obtendríamos si las comemos pues recién cocinadas. Con algunos cereales, como por ejemplo la avena o el arroz, pues también vamos a poder hacer ese mismo proceso de cocinar, enfriamiento y obtener también luego ese almidón resistente. Si obtenemos por cada 100 gramos unos 3 o 5 gramos de almidón resistente y tu organismo necesita entre 15 y 20 gramos aproximadamente diariamente una persona adulta, tendríamos que comer mucha patata y mucho arroz para obtener ese almidón resistente o para obtener esa fibra tan necesaria. Por eso lo que yo te propongo, a lo que te invito es que comas la patata y comas el arroz como te dé la santa gana. Si te sobra y guardas en la nevera, estupendo, porque es verdad que la próxima vez que lo comas así fresquito, tendrás ese aporte extra de almidón resistente barra fibra en tu intestino o en tu colon. Tendremos esa mejora en la flora intestinal. ¿Qué nos dice la ciencia? Y aquí está el kit de la cuestión de lo que yo te estoy explicando ahora con el almidón resistente, que necesitaríamos unos 15-20 gramos de almidón resistente para obtener realmente beneficios en términos de salud. Así que sabiendo que una persona adulta necesita entre 25 y 30 gramos de fibra para que esto tenga un impacto significativo en tu salud, yo lo que haría es, evidentemente, recurrir a alimentos que sean más ricos en fibra buscando esa solución y no comer esos alimentos o someterlos a ese proceso de enfriamiento por la intención de obtener esa fibra, entre comillas, que sería el almidón resistente. Legumbres, frutas, verduras, hortalizas, frutos secos y semillas, algunos cereales integrales, sobre todo aquellos que están en salvado. Así que lo ideal es recurrir a diferentes fuentes vegetales para que a lo largo del día más o menos lleguemos a esas cantidades que nos recomiendan de 25 o 30 gramos de fibra o el equivalente que podríamos decir que es ese almidón resistente que hemos dicho que se necesita unos 15-20 para que sea realmente efectivo en nuestra salud. Para que te hagas una idea, por ejemplo, unos 100 gramos de lentejas cocidas tienen aproximadamente 8 gramos de fibra. Los garbanzos tienen por ahí también unos 7,6. La mayoría de frutas tienen entre 2-3 gramos de fibra por cada 100 gramos. Hay algunas que destacan, como por ejemplo la frambuesa, que tiene 6,5 gramos por cada 100. Por ejemplo, el brócoli, la col, la zanahoria, pues tienen aproximadamente también unos 3 gramos. Los frutos secos, que ya sabes que son lo más para mí, tienen, pues, por ejemplo, las almendras tienen más de 12 gramos, las nueces casi 7 y, por ejemplo, las semillas de girasol tienen casi 8 gramos. Así que ya sabes, en definitiva, cómete la patata como te dé la gana, menos patatas fritas, ¿eh? Las patatas fritas son lo peor de lo que podríamos denominar comida basura. Absorbe muchísimo ese aceite refinado y no es nada beneficioso para tu salud. Pero vaya, lo que yo te quería decir es que no es milagroso que cojas la patata y la cocines y la enfríes para comértela. No va a cambiar significativamente tu vida digestiva ni tu salud, aunque sí es cierto que, por supuesto, tiene sus beneficios. Ya sabes, tienes esta información, tú decides qué hacer con ella, si no te interesa, compártela con aquellas personas que, oye, tú creas que les pueda interesar. Te lo suelto de paso que si necesitas asesoramiento y estás aquí en Mallorca, pues nos podemos conocer en persona y si no, podemos trabajar online. Y recuerda que la salud se entrena.